El tema de hoy, bastante preocupante. La Superintendencia de Medio Ambiente decretó medidas contra 7 empresas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Debido a los episodios de intoxicación registrados, se relacionarían con la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Para hablar de este delicadísimo tema, estamos con Francisco Cereceda, director del Centro de Tecnologías Ambientales CETAM de la Universidad Técnica Federico Santa María y profesor titular del Departamento de Química. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quisiéramos saber qué son estos compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué son? Sí. Bueno, la verdad es que los compuestos orgánicos volátiles son, en primer lugar, como su nombre lo indica, compuestos que en definitiva tienen una volatilidad muy alta. Eso significa que se evaporan rápidamente en la atmósfera. Son compuestos que pueden ser líquidos, pueden eventualmente, en algunos casos incluso, ser sólidos, pero que en definitiva pasan rápidamente a la fase gaseosa, ¿ya? Y por ende son fácilmente transportables, obviamente por las masas de aire, y por supuesto también son fácilmente respirables. Son en general la segunda clase más importante de compuestos y más distribuida, más digamos, más versátil, por así decirlo, en términos de contaminación atmosférica que existe después de las partículas. O sea, son los compuestos o los contaminantes más extendidos en términos de cantidad y en términos de tipo después del material particulado atmosférico. Ahora, esta situación de emergencia, ¿no? Tengo entendido que se provocó debido a una mezcla de factores desafortunados, por ejemplo, la temperatura, la poca ventilación, que tienen que ver con estos episodios, ¿no? Exacto, sí. En general, para quizás terminar un poquitito la definición anterior, existen compuestos orgánicos volátiles emitidos de manera antrópica o antropogénica, digamos, generado por la actividad del hombre, puede ser industrial o puede ser eventualmente incluso en la casa a nivel doméstico, como también pueden ser emitidos por la vegetación, o sea, lo que se denominan compuestos orgánicos volátiles biogénicos, ¿ya? De manera natural, ¿ya? Los compuestos orgánicos volátiles, en el caso de los compuestos biogénicos naturales, son obviamente de alguna manera los mecanismos de comunicación que tienen las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay aquellos que son naturales y aquellos que son producidos, digamos, de manera artificial por el hombre, ya para entender. Y para la segunda pregunta, efectivamente, en los casos específicos de los problemas de contaminación atmosférica que ocurren en Puchuncaví, Ventana, Quintero, Concón, estos están, pero dramáticamente influenciados por las condiciones meteorológicas, en particular lo que se denomina, ¿cierto?, la capa límite, que es en definitiva la máxima altura a la cual los contaminantes del aire se pueden difundir, se pueden diluir, ¿ya? Si esa capa de inversión térmica, que normalmente, ¿cierto?, ustedes seguramente han escuchado en Santiago que la capa de inversión térmica está muy baja y por lo tanto entonces es como si pudiéramos simbolizarlo así, ¿cierto?, gráficamente como la tapa de la olla, ¿no? En definitiva, esta tapa, que es la máxima altura a la cual los contaminantes se pueden difundir, se pueden mezclar, está muy baja, por supuesto, que independiente incluso de las emisiones de las empresas, o sea que si las empresas emiten lo mismo de siempre, pero la capa de inversión o la altura máxima de capa límite está muy baja, entonces como si pusiéramos, ¿cierto?, la tapa más baja de la olla y por lo tanto obviamente las concentraciones inevitablemente van a aumentar, ¿ya? Perfecto. No sé si se entendió. Sí, no, absolutamente. Aparte, Perfecto. Lamentablemente estamos acostumbrados a este especie de tapón, ¿no? En Santiago, afortunadamente, no en otras ciudades de Chile, aunque en algunas sí también hay alta contaminación. Pero, en lo concreto, ¿qué significa que se decrete esta alerta sanitaria? Bueno, desde el punto de vista más bien ya entrando en materia del punto de vista más legislativo, ¿cierto? Una alerta sanitaria implica de alguna manera también una digamos, capacidad de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Paraíso, así como también de la Superintendencia, que le otorga ciertas facultades extraordinarias, que están, por supuesto, amparadas en la regulación y las atribuciones legales que tienen estas entidades públicas para realizar algunas acciones de salud pública o de fiscalización ambiental que son complementarias a las que tienen habitualmente, destinadas fundamentalmente a prevenir y controlar
lo más efectivamente posible, por supuesto, las consecuencias sanitarias en salud pública que pueden estar derivados de los problemas de contaminación atmosférica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pueden eventualmente tener la facultad para fiscalizar de manera más frecuente, para incluso cerrar eventualmente de manera parcial o total las industrias que ellos estimen que son las que podrían ser responsables de esta contaminación, ¿ya? Ujú. Esas son las implicancias, por así decirlo, de una alerta sanitaria. Estamos conversando con Francisco Cereceda, director del Centro de Tecnologías Ambientales CETAM de la Universidad Técnica Federico Santa María y profesor titular del Departamento de Química. Y estamos analizando esta situación tremenda que está viviendo Concón, Quintero y Puchuncaví respecto a la alerta sanitaria por contaminantes. ¿Qué consecuencias tienen para la salud de las personas estos contaminantes? Muy buena pregunta. Bueno, los compuestos, como decíamos, orgánicos volátiles, al ser compuestos en fase gaseosa, son rápidamente respirables y, por supuesto, la principal vía de afección son las vías respiratorias, tanto las vías respiratorias superiores como también las inferiores. O sea, estamos hablando nariz, garganta y obviamente bronquio, bronquíolo y finalmente alvéolos pulmonares y, por supuesto, se complica todo el sistema respiratorio humano, ¿no? Esos son, digamos, los órganos más impactantes de manera directa, pero también pueden ser impactados las mucosas, por ejemplo, la mucosa ocular, la mucosa nasal, que obviamente produce en general en la gente cierto ardor en los ojos, picazón en la garganta, bueno, se afectan, por supuesto, aquellas personas que tienen claramente enfermedades respiratorias, por ejemplo, gente que sufre asma, puede decantar, digamos, en un aumento importante de los episodios de asma para las personas asmáticas, o aquellas personas que tienen insuficiencia respiratoria, que tiene distintos grados, por supuesto, o que están eventualmente en una condición sufriendo alguna enfermedad, digamos, de tipo broncorrespiratorio, se van a ver, por supuesto, mayormente afectados, ¿ya? Esas son las afectaciones más directas y más inmediatas. Por supuesto, estamos hablando cuando hay una intoxicación de tipo aguda, ¿no? Claro. Que es obviamente cuando hay una concentración elevada en el aire. Esto, por supuesto, también tiene, los compuestos al ser volátiles y al ser gaseosos, tienen también una buena difusión, más rápidamente y más efectiva que las partículas. Y por lo tanto, cuando hay un cambio en la condición de calidad del aire o de meteorología y se levanta esta capa de inversión en altura, entonces pueden ser rápidamente difundidos y por lo tanto el efecto, digamos, se disminuiría de manera bastante más rápida, ¿ya? Sin embargo, cuando esto permanece en el tiempo, o sea, en definitiva la capa de inversión se mantiene estable, lo cual es bastante frecuente cuando hay malas condiciones de calidad del aire o de ventilación, lo que pasa frecuentemente en Santiago, ¿cierto? O en otras zonas donde se produce esta capa de inversión. Esto puede durar horas, días o semanas incluso. Se puede establecer esa capa de inversión de manera, vamos a decir, cierto, semipermanente por un periodo prolongado y por lo tanto obviamente ya ahí estamos hablando de una intoxicación ya no aguda, sino que una intoxicación de tipo sistémica, digamos, en el cual obviamente estamos permanentemente respirando esto durante muchos días y eso sí que puede ser bastante más grave y puede producir obviamente ya otro tipo de patologías o otro tipo de respuestas, digamos, humanas en términos de salud, como por ejemplo náuseas, vómito, desmayo y bueno, incluso la muerte, si obviamente la concentración es muy alta, ¿no? Pero estamos hablando quizás de efectos que, como decía usted, de días, pero a largo plazo. ¿Tiene Sí. estos episodios tienen, o esta condición de medioambiental tiene, digamos, consecuencias a largo plazo por como una especie de acumulación? Yo no sabría realmente responder desde el punto de vista médico si hay procesos de acumulación, pero lo que sí se puede, digamos, ya aseverar porque hay información suficiente, digamos, al respecto, es que claramente, como digo, en atmósferas de contaminantes orgánicos volátiles, de manera, digamos, con concentraciones relativamente bajas, pero a largo plazo, ¿cierto? Estamos hablando de una exposición que es, por así decirlo, casi semipermanente. Claramente que ese tipo de exposición finalmente generan patologías como las que yo señalaba, o sea, en definitiva, alergia respiratoria o asma,
o incluso en algunos casos, esto se ha demostrado, digamos, en ciudades, en grandes ciudades, donde las personas están expuestas a concentraciones elevadas de compuestos orgánicos volátiles, específicamente aditivos que tienen la gasolina, en este caso benceno. Se ha evidenciado un aumento, por ejemplo, de leucemia, que es un cáncer, digamos, a la sangre, ¿no? Eso también está bastante bien demostrado, o sea que en esas ciudades donde estamos hablando de ciudades, digamos, complejas desde el punto de vista de su contaminación atmosférica, como podría ser perfectamente Santiago, está obviamente bien demostrado ya la vinculación que existe entre el benceno, que es un compuesto orgánico volátil característico, digamos, de la emisión de los procesos de combustión que ocurren dentro del automóvil, en el motor de combustión del automóvil, con, como decía yo, leucemia, por ejemplo. Estamos conversando con Francisco Cereceda, director del Centro de Tecnologías Ambientales CETAM de la Universidad Técnica Federico Santa María y profesor titular del Departamento de Química, sobre la situación que está viviendo Concón, Quintero y Puchoncaví de contaminación ambiental y que se ha decretado por esto una alerta sanitaria. ¿Podríamos adivinar que la solución a largo plazo es mover o quizás eliminar estas industrias, ¿no? Pero al corto plazo se pueden tomar medidas para poder evitar, digamos, las consecuencias de esta contaminación en el cuerpo humano, digamos. A ver, yo aquí esta es una pregunta bien polémica porque obviamente tiene al menos dos respuestas bien concretas. Una respuesta es por lo demás son bastante obvias, ¿no? Una es eliminar a las industrias, ¿cierto? Y la otra es sacar a la población. Esas son las dos medidas extremas, obvias y prácticas. Desde mi perspectiva, y digamos basado un poco en la experiencia que han ocurrido en otros países también, aquí lo recomendable, por varias razones que podemos discutir, las puedo, digamos, argumentar, lo lógico sería trasladar a la población. Esa sería la solución, digamos, más efectiva. Y las razones son varias. Dentro de ellas, más allá de la que es obvia, que es obviamente evitar la exposición de manera crónica, como hablábamos recién, ¿cierto?, a concentraciones bajas, pero sistemáticas durante mucho tiempo dentro de la vida de una persona, sobre todo hoy día que han aumentado las expectativas de vida, por supuesto que va a generar enfermedades de distinto tipo, ya está como lo comentaba, que son, por supuesto, la mayoría de ellas peligrosas y indeseables, digamos, para la población. Pero en segundo lugar, estar cerca de un complejo industrial, independientemente incluso de que las empresas hagan todos sus mejores esfuerzos por disminuir, mitigar, eliminar la contaminación que inevitablemente produce cualquier actividad industrial, con las mejores técnicas disponibles que se puedan implementar y con incluso las mayores inversiones que se puedan hacer ilimitadas, de todas maneras, para la población, estar cerca de un complejo industrial es peligroso. Eso significa que, por ejemplo, no sé, estamos hablando de estanques de gasolina, de petróleo, de metano, estanques que acumulan distintos tipos de compuestos químicos, que son obviamente todos con algún riesgo de explosividad o de riesgo para la salud. Incluso, aunque eso sea solamente un estanque de confinamiento, de paso de un producto intermedio incluso de la industria, o de paso para un oleoducto hacia otra región o hacia otra parte, eso inevitablemente, por supuesto que representa un peligro para la población. Por lo tanto, estar cerca de esa situación es peligroso, es como si estuviéramos cerca de un reactor nuclear. Por supuesto que nadie quiere estar cerca de un reactor nuclear aunque tenga las mejores técnicas de protección y de seguridad. Es un riesgo en sí mismo, por eso que los reactores nucleares no están cerca, ¿cierto?, de las poblaciones, porque obviamente es un riesgo en sí mismo. Entonces, por esa razón, yo considero que lo más razonable en este sentido, valga la redundancia, es trasladar a la población y ubicarla en un sector lo más, obviamente, adecuado posible, con buenas instalaciones, una ciudad satélite, modelo incluso, que pudiera, obviamente, servir de ejemplo para una situación como esta en el país, cosas que se han hecho en otras partes de Chile, por ejemplo en Chuquicamata, ¿cierto?, cuando se trasladó
la ciudad que está Calama, ¿cierto? Se trasladó justamente por razones de tipo industriales. Se puede perfectamente realizar, se han hecho este tipo de traslados en otras partes del mundo, en Alemania, donde obviamente están las minas de carbón también, que generan un gran problema de contaminación. Se trasladaron pueblos enteros, instalándolos de manera mucho mejor, con escuelas, con hospitales, con todas las instalaciones necesarias, digamos, para que obviamente eso sea no solamente una cosa traumática, sino que sea, por el contrario, cierto, un plus. Bueno, ahora, perdón, sí, adelante. La pregunta que me hacía de cómo evitarlos ahora, como digo, más allá, como digo, de la aplicación de las medidas de mitigación propias del trabajo industrial, cuando uno trabaja obviamente con compuestos orgánicos volátiles que se pueden implementar, como digo, más allá de eso, que siempre es implementable y por supuesto que va a minimizar las emisiones, a largo plazo lo más seguro y lo más fiable finalmente sería el traslado de la población. Francisco Cereceda, director del Centro de Tecnologías Ambientales CETAM de la Universidad Técnica Federico Santa María y profesor titular del Departamento de Química, muchas gracias por haber estado en Tu Nuevo ADN. De nada, quedo ahí atento para cuando quieran consultar y conversar sobre estos temas. Muchas gracias. Por la entrevista.